Y bien, hermanos, cuando venga el Hijo del Hombre, homilía para el primer domingo de Adviento en el ciclo A, escuchando el Evangelio según San Mateo, del capítulo 24, los versículos 37 al 44. Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempos de Noé. En los días antes del diluvio la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán, a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán muriendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hermanos, cuando venga el Hijo del Hombre. Es una frase que se repite dos veces al principio de este domingo y con la cual también termina el Evangelio de hoy. Una frase que la tomamos como el título de nuestra homilía. Cuando venga el Hijo del Hombre. Tratemos primeramente de situarnos en el momento espiritual exacto en que nos encontramos y en el significado del tiempo que hoy, con la gracia de Dios, iniciamos, el Adviento. El domingo pasado, 20 de noviembre, era el domingo final del año litúrgico, domingo de Jesucristo, Rey del Universo, domingo en el cual el Papa cerraba la puerta santa del año de la misericordia. Unos días antes había anunciado que el Papa había preparado una carta que nos iba a entregar este domingo, así lo hizo, dándola a un pequeño grupo, y luego el lunes siguiente se hizo la presentación de esta carta que todos pues, teníamos acceso a ella a través de estos aparatos modernos, en Internet. El Papa en esta carta tenía dos finalidades. La primera, recoger el fruto de este año que ha resultado maravilloso. Y la segunda finalidad, volver a insistir sobre lo que deben ser las líneas constantes de la vida, del futuro de la Iglesia. El Dios misericordioso es el único Dios que se nos ha revelado y ese es el Dios que debe hacer presente y anunciar la Iglesia. No hay dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento, severo de los pueblos, y el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del amor. Desde el principio hasta el fin, el Dios revelado es el Dios que nos ha amado y que se muere de amor por nosotros. Voy a citar un párrafo de esta carta para ver por dónde iba el pensamiento del Papa. Termina el jubileo y se cierra la puerta santa, pero la puerta de la misericordia de nuestro corazón permanece siempre abierta. Abierta de par en par. Hemos aprendido que Dios se inclina hacia nosotros. Y alude a Oseas, como un padre me inclinaba yo a darle, a enseñarle de comer.
comer a mi hijo, le daba de comer, para que también nosotros podamos imitarnos, inclinándonos hacia los hermanos. La nostalgia que muchos sienten de volver a la casa del Padre, que está esperando su regreso, está provocada también por el testimonio sincero y generoso que algunos dan de la ternura divina. La puerta santa que hemos atravesado en este año jubilar nos ha situado en la vía de la caridad, que estamos llamados a recorrer cada día con fidelidad, con alegría. El camino de la misericordia es el que nos hace encontrar a tantos hermanos y hermanas que tienden la mano esperando que alguien la aferre y poder así caminar juntos. Hoy comienza el Adviento. Adviento quiere decir venida. Una palabra que la tomamos de los mismos labios de Jesús, porque aquí en el Evangelio nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre. Esa va a ser la verdadera venida de Jesús, su venida en la gloria del trono de su Padre, acompañado de sus ángeles. Jesús resucitado entonces se manifestará en todo su esplendor. Ven, Señor Jesús, le gritamos después de la consagración, poniendo en nuestros labios una aclamación que la hemos tomado del final del Apocalipsis. Hoy, primer domingo de Adviento, recordamos esa venida, la venida triunfal de Jesús, con su categoría propia de Hijo de Dios. A Él debemos rendir honor y gloria por los siglos. A Él le hemos de presentar la cuenta de nuestra vida. Justamente nuestra vida adquiere su última importancia y significado como espera de esa gloriosa venida. Cuando venga el Hijo del Hombre, Él coronará mi obra. La que apoyado en su gracia ha sido posible realizar en este mundo. Esa obra de amor que va a ser el balance de mi existencia, fruto de su misericordia. Ahora bien, hermanos, la venida triunfal de Jesús ha sido anticipada por la primera venida, la venida de la encarnación. Dulcísimo misterio de Belén, Navidad, que evocaremos próximamente. E incluso más, nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso, creador de cielo y tierra, actúa incesantemente en cada uno de nosotros. Y bien decimos que el Dios que vendrá y que vino, viene. Hoy viene a mi corazón. Y no hace falta guardar al día 24 o 25 de diciembre. Es la venida interior, inmanente de Dios a cada uno de nosotros. El Adviento, tiempo de 4 semanas que precede a la Navidad, nos va a llevar por estos paisajes. El Adviento es un tiempo riquísimo de espiritualidad, con mucha variedad de lecturas, animadas todas por una gran esperanza y expectativa. Los viernes de Adviento, en Roma, se junta la curia romana, presidida por el Papa, y medita sobre estas verdades de nuestra fe y predica el predicador apostólico, que resulta ser un hermano capuchino, padre Raniero, canta la mesa. El día pasado, el padre Raniero decía que las 4 meditaciones de los viernes de Adviento de este año van a versar sobre el Espíritu Santo.
se encarnó de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Y este hermano predicador y teólogo decía que el Espíritu Santo, artículo de nuestra fe, es la atmósfera en la cual se desarrolla la entera vida de la Iglesia y en particular toda investigación teológica. En este sentido, las meditaciones de Adviento buscan reflexionar sobre el Espíritu Santo, escuchen, como la novedad teológica y espiritual más importante después del concilio y la mayor fuente de esperanza para la Iglesia. Volvamos otra vez a la frase con la cual hemos comenzado. Cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que exactamente esto quiere significar? Que Jesús es el protagonista de la historia. San Juan, el Evangelio de San Juan, nos dice que el Padre ha pasado toda su soberanía al Hijo. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Esto se encuentra en el capítulo 5 de San Juan, versículos 22-23. Es hermoso poder evocar hoy aquel grandioso pasaje del profeta Isaías que leemos en la primera lectura. Venid, subamos al monte del Señor. Marchemos a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Esto es el Adviento, hermanos. El gozo y la esperanza que son las alas de nuestra vida. Señor Jesús, tú nos has prometido que vendrás cuando venga el Hijo del Hombre. Concédenos a nosotros que celebramos tu culto, que cuando vengas los encuentres con el alma limpia y llena de alegría. A ti la gloria y el triunfo por los siglos de los siglos.